Vamos a otro tema que también preocupa, que nos tiene alerta respecto a los casos de tomas ilegales en nuestro país que han generado debate sobre las herramientas jurídicas para la recuperación de las propiedades e incluso frente a las facultades de Carabineros para desalojar dichas ocupaciones. Para conversar respecto a este tema nos acompaña Gonzalo Medina, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto estar acá con usted. Muchas gracias por la disposición, por este diálogo. Y lo primero, ¿cuáles son las facultades que tienen las personas que son dueños, ¿no?, de terreno y que finalmente estos terrenos se han ido ocupando? Lo hemos escuchado, ¿no?, en este último tiempo a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días en las comunas de Quillota, también en Cartagena, donde la autoridad, por ejemplo, comunal y también de gobierno, por ejemplo, ha dicho es un tema entre privados, tiene que haber una acción judicial, una querella de por medio y ahí queda todo. ¿Es así? O sea, yo creo que no me atrevería a definirlo como un problema entre privados, porque lo que se está cometiendo ahí es un delito. Exacto. Y cuando se trata de un delito no es un problema entre privados únicamente, esto es un problema del Estado en su totalidad. Y el punto acá es que tenemos históricamente una muy mala regulación respecto a cómo manejar estos casos. La usurpación de inmuebles, la usurpación de terreno, el tomarse el terreno, por así decirlo, sin violencia, sin nada, simplemente llegar y ocuparlo, desgraciadamente en nuestro país tiene todavía únicamente una pena de multa. Ya. No tiene una pena privativa de libertad. Y eso inhibe de alguna manera a carabineros, a las autoridades a actuar de oficio. Porque como dicen, es un delito pero tiene pena únicamente de una falta. No podemos actuar de oficio porque solo podemos detener a personas por casos flagrantes cuando hay una pena que es superior a una pena de falta. Entonces, hay proyectos ya de ley que están en tramitación en el Congreso para solucionar este problema. Y yo creo que hay que diferenciar, Gustavo, acá distintos casos. O sea, una cosa es la persona que simplemente ocupó un terreno porque no tenía dónde vivir. Claro. Y una cosa brutalmente distinta, creo yo, es cuando alguien hace un negocio de esto. Y entonces se toma un terreno, se hace pasar por el dueño, lo lotea, se lo entrega a familia, etcétera, donde ahí no estamos viendo una persona tratando de buscar una salida donde vivir. Estamos viendo a un sujeto desarrollando una actividad económica criminal. O sea, gana mucho dinero. Hay que investigar. La gente que llega a esos lugares sabe que esto es irregular, la engañaron, fueron víctimas de una estafa, se trata de un delito de loteo irregular, esa persona ganó mucho dinero haciendo estas cosas. Bueno, ¿alguien está persiguiendo ese dinero? O sea, ahí hay distintos aspectos, Gustavo. Sí, no, es un punto importante el que establece, ¿no?, de esta diferencia de las personas que muchas veces realizan estas tomas por necesidad, ¿no?, de poder Sí, claro, incluso pernoctar de repente incluso en algún lugar, y otras con estas bandas criminales, ¿no?, que finalmente planifican este delito, ¿no?, como se ha denominado estos traficantes de suelo. Antes de ahondar en ese tema, que me quedó una duda respecto a la primera respuesta que usted daba. La multa, ¿cuánto es la multa que puede recibir una persona que llega y ocupa un terreno que es de propiedad privada? es una multa bastante baja, o sea, no es una multa que en ningún caso vaya a ser disuasoria para alguien para salir del terreno. Y en muchos casos, lo que usted logra en casos de tomas, ocupaciones ilegales de inmuebles, es que, claro, va rotando la gente. Usted saca a una persona y va y entra otra. Y entonces va y entra otra, que es lo que pasa en algunos casos. Entonces no tenemos realmente un abordaje integral de qué hacer con eso. O sea, si es una persona que está buscando un lugar donde pernoctar, bueno, hay que decir, mire, usted no puede pernoctar aquí, pero tenemos esta alternativa, váyase para allá. Y si no, bueno, después ya entraremos con reincidencia y otro tipo de problemas que ya tendrán que ser regulados por la ley. Pero la multa en sí misma, de verdad, no es una multa disuasoria para la gente que va a ocupar un lugar. Por eso es que el delito de usurpación tiene tan poco efecto como una manera en la cual los propietarios de inmuebles o terrenos pueden salvaguardar sus derechos. Ya, y es lo que mencionaba antes usted, ¿no?, respecto a que esto de alguna manera inhibe el accionar de Carabineros, ¿no? ¿Cuáles son las facultades que tiene en este momento Carabineros, por ejemplo, para un desalojo? Es que una cuestión es, claro, efectivamente lo que puede hacer Carabineros de moto propio, o sea, llegar y actuar. Y ellos consideran que no pueden porque como solo tiene pena de falta,
entonces no pueden actuar es simplemente como si fuera un hecho flagrante. ¿Ya? Pero una vez presentada una querella, ya es una cuestión de qué cosas disponga el tribunal, qué cosas solicite la fiscalía, como medidas respecto a estos casos. O sea, se les puede formalizar a todas las personas que están ahí en el lugar, que son empadronadas por Carabineros, y establecérseles como medida la prohibición de volver a ingresar al lugar. Ya, o sea, son empadronadas las personas, pero finalmente no son detenidas. Pueden ser citadas a qué formalización, y si no llegan a la formalización pueden ser detenidas, se despacha orden de detención contra todas ellas. Ya. Respecto... Entonces, puede llegarse a la detención, pero efectivamente, Gustavo, usted da en el clavo, es un proceso lento y trabajoso. Exacto. No es una cuestión que funcione, por desgracia, con la celeridad con que se mueven este tipo de fenómenos. Ahí tenemos un problema, una traba en el sistema del ordenamiento jurídico chileno. Sí, y por ejemplo en el caso de Quillota, que fueron cerca de 120 hectáreas, ¿no? En un terreno donde ya hay loteos, donde ya hay caminos, donde hay pavimento incluso, de acuerdo a la información que se entregaba, incluso hasta conexión al servicio eléctrico, ¿no? Y ahí la autoridad comunal señalaba que, bueno, ahí era el tema, cuando lo comentaba al inicio de este diálogo, de un problema entre privados, ¿no? Que en este caso el dueño tiene que presentar una acción judicial, una querella, y después, en este caso, el propio dueño asumir los costos de demolición, ¿o no? ¿Eso también se establece dentro de la ley? O sea, eso es una cuestión que va más ahí, que pasa a un segundo plano ya, de cuáles son los resultados, pero en principio, no, digámoslo de esta manera claramente, esto no es un problema entre privados. Ya, O sea, eso perfecto. es una cuestión que uno debería dejarlo claro. O sea, acá se está cometiendo un delito. Y claro, los delitos se pueden iniciar su investigación porque alguien presenta una acción judicial, pero basta con que alguien dé la noticia a las autoridades de que se está cometiendo un delito para que se pueda iniciar de oficio una investigación. O sea, no es que sea un problema de que si el afectado no hace nada, bueno, entonces, bueno, las cosas siguen así. Después, ¿cómo se resuelve esto? Es sacando a la gente, etcétera. Pero como usted bien mencionaba, fíjese, la persona o quien hizo este loteo y instaló esta familia ahí, invirtió en el lugar. O sea, pavimentó, hizo una serie de gastos, etcétera, etcétera. Y obviamente esos gastos tienen que haberlos cubierto con la ganancia de la venta de todo esto. Entonces, Perfecto. claro, una cuestión es quién tiene que demoler, etcétera, que es una cuestión que se regula en la ley, eventualmente la ley de urbanismo, pero la cuestión es que alguien, por así decirlo, lucró de manera enorme, ilícitamente, a través de esta actividad. Y entonces lo lógico es que esos dineros sean perseguidos por la justicia y con esos dineros, obviamente, el dueño del terreno no tenga que incurrir en esos gastos, sino que las mismas ganancias ilícitas puedan servir eventualmente como forma de indemnización al propio afectado y con eso cubrir todos los gastos que hay ahí. Pero efectivamente lo que debería regularse eventualmente es que quien ocupó ilegalmente el terreno debiese devolverlo en el estado en el cual lo encontró originalmente, ¿Qué no facultad? en el estado en el cual lo quiera dejar. Puede Exacto. dejarlo con escombros, con restos, etcétera. O sea, tiene que reparar los daños que ha provocado. ¿Qué facultad tienen los municipios en este tema? Los municipios, la verdad es que no es que tengan una facultad especial, ellos pueden fiscalizar, porque si hablamos de que hay obras ahí, hay inmuebles que se han levantado, etcétera, todo eso debería haber tenido alguna tramitación, Exacto. permisos del municipales, etcétera, etcétera, que yo, desconociendo las particularidades del caso en concreto, tiendo a imaginar que aquí no hay ningún permiso. No hay nada, no se tramitaron, no creo que hayan ido a la municipalidad y hayan obtenido permiso. O sea, si lo han obtenido, obviamente ha sido todo de manera irregular. Aún más Y es irregular, una claro. cuestión claro, que debería averiguarse, bueno, se obtuvieron permiso y si no obtuvieron permiso, entonces la municipalidad tendrá que tomar las acciones correspondientes respecto a la vulneración del plan regulador, la ocupación de el levantamiento de inmuebles fuera del marco de la legislación, pasan las multas correspondientes, etcétera, etcétera. Pero como le digo, yo creo que esto hay que enfocarlo de manera integral porque ignoro, y creo que no sé si eso está determinado ya, si la gente que está en este minuto viviendo ahí es gente que es consciente de que cuando llegó al lugar lo hizo de manera absolutamente irregular o no. Exactamente. Porque claro, acá también de alguna manera uno puede decir, quizás se la las malas autoridades, dice, bueno, si el tema es entre privados, que el dueño presente una querella,
Pero tenemos un caso gravísimo, ¿no? Desgraciadamente ocurrió el año 2020 con el asesinato de un empresario, Alejandro Correa, quien presentó una querella en contra de una persona que se hizo dueña finalmente de su terreno y que después contrató un sicario de esta persona y lo mandó a matar, ¿no? Eso lo sabemos y las consecuencias. Entonces finalmente uno dice, el dueño, con todo este escenario, está en una situación muy adversa y prácticamente atado de manos. O sea, ¿en qué momento esto podría cambiar? Porque tiene que cambiar. O sea, por eso sí se está discutiendo hoy en el Congreso modificación de la legislación, pero en el intertanto, de todas maneras, se pueden adoptar medidas de protección para el dueño. O sea, hay que ser consciente, por eso yo hacía la diferencia al principio, Gustavo, de el caso de la persona que va y ocupa un terreno simplemente va, como usted decía, quizás pernoctar, y el caso en que estamos enfrentados a una organización criminal que obviamente genera un potencial de riesgos totalmente distinto. Y eso tiene que establecerse en una investigación llevada adelante por las policías, dirigida por el Ministerio Público, etcétera, ante un hecho que es notoriamente delictivo. Y eso tiene que investigarse y establecerse quién está detrás de esos hechos y cuál es el potencial criminal que tienen, que otras quizás están vinculados a otras actividades criminales, etcétera. Ver la gente que está ahí, si esa gente fue efectivamente estafada y les cobraron dinero por una cuestión que no tiene ningún valor, porque no tienen ningún derecho legítimo a estar ahí. O sea, todas esas aristas deberían levantarse como parte del enfrentamiento global del problema y obviamente en coordinación también con las autoridades municipales, con el resto de las autoridades competentes en la materia, porque todas tienen algo que decir. O sea, aquí hay, como usted dice, levantamiento de caminos, tendido eléctrico, o sea, ¿cómo llegó a suceder todo eso? Y obviamente a eso le competen una serie de autoridades del Estado, el rol de fiscalización, etcétera, de cómo se ha generado este estado ilegal de cosas. Exactamente, ante un hecho muy irregular, ¿no? Con consecuencias fatales, como mencionábamos anteriormente, con el diagnóstico, claro, a propósito de los antecedentes que usted entrega, uno se pregunta, bueno, pero finalmente, ¿por qué no hacen algo? ¿Cuál es la interpretación que puede tener usted respecto a que finalmente no se hace, más allá del cambio que tiene que existir en la ley, de la discusión que tiene que haber de manera en el ámbito legislativo, pero que todavía eso, mientras tanto, no ocurre? Hay algunas medidas que se pueden adoptar, que se pueden tomar, pero uno se pregunta finalmente por qué no se toman, por qué no se adoptan. Yo ahí no me gustaría especular, Gustavo. O sea, yo creo que la investigación se está llevando adelante. Yo no dudo de que la Fiscalía se toma en serio este tipo de asuntos, más en un caso como el que estamos comentando particularmente, y que está estudiando cómo tomar las medidas más adecuadas y más certeras frente a este tema. Quizás falta comunicación entre las autoridades y crear, por así decirlo, como le digo, un abordaje más integral del asunto, pero yo no creo que simplemente esta cuestión se haya dejado de lado por parte de las autoridades del sistema penal y diciendo como, mira, no es un problema nuestro, sino que deben estar llevando adelante la investigación para establecer los responsables de los hechos detrás de esto. Muy bien, perfecto. Gonzalo Medina, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, queremos agradecer por este contacto, todos los antecedentes que por supuesto nos ha aportado respecto a este tema, ¿no?, muy problemático el que se está viviendo. Muchas gracias, Gustavo. Que tengan muy buenos días. Igualmente, que esté muy bien.